Hola amigos y amigas, gracias por estar nuevamente en este espacio de plataforma de TVX, este programa que ustedes pueden sintonizarlo por todas las plataformas digitales de Informa TVX, en Facebook, Twitter, en YouTube y desde luego los canales de cable que TVX pone a disposición para poder llegar hasta ustedes. Este día me parece importante hacer un balance de las actuaciones de la Sala de lo Constitucional 2009-2018 que está por terminar. El próximo 15 de julio, los magistrados Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Sidney Blanco y Rodolfo González terminan su función como miembros de la Sala de lo Constitucional. Y en estos días la Asamblea Legislativa tendrá que nombrar a sus sustitutos. Recuerden ustedes que los magistrados antes mencionados fueron nombrados en julio del 2009 en una negociación partidaria extraparlamentaria realizada en Casa Presidencial. Esto es importante mencionarlo porque precisamente los supuestos vínculos partidarios o las componendas partidarias fueron las justificaciones que después estos magistrados utilizaron para emitir algunas sentencias para destituir a algunos funcionarios, ¿no? Señalando que tenían vínculos partidarios o que habían sido nombrados en una componenda de negociación partidaria. Así, los 4 magistrados de la sala destituyeron a magistrados de Corte de Cuentas, a miembros del CNJ, a magistrados del Tribunal Supremo Electoral, a magistrados de la misma Sala de lo Constitucional. 2 presidentes de la Sala de lo Constitucional y de la Corte fueron despedidos por los 4 magistrados porque supuestamente pertenecían a partidos políticos o habían sido nombrados en negociaciones partidarias. Bueno, pues ellos no estuvieron libres de culpa. Los 4 magistrados de la sala fueron nombrados en una negociación partidaria fuera de la Asamblea Legislativa. Después se formalizó obviamente el proceso de elección en asamblea, pero ellos fueron nombrados en una negociación en Casa Presidencial, donde el entonces presidente Mauricio Funes convocó a los partidos políticos y ahí lo acordaron. El expresidente de Arena, Alfredo Cristiani, llegó a proponer a Belarmino Jaime. A Florentín Meléndez lo propuso Mauricio Funes. A Sidney Blanco lo propuso el FMLN y Rodolfo González salió por ahí de una propuesta del PCN y el PDC. Esa fue la elección de estos 4 magistrados que después se pasaron 9 años dando lecciones de legalidad, de moralidad y de transparencia, ¿verdad? Entonces creo yo que eso de entrada hay que recordarlo. Es más, 2 de ellos, Rodolfo González y Belarmino Jaime, no estaban en los listados originales ni del Consejo de la Judicatura ni de la FEDAES. Recuerden ustedes que la Asamblea elige de los candidatos que le proponen el gremio de abogados y el Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces, Rodolfo González y Belarmino Jaime no fueron inicialmente propuestos por ninguno de estos 2 sectores. Después los metieron a una segunda lista del CNJ para justificar su elección en la Asamblea Legislativa. Eso me parece interesante comentarlo de entrada. Yo creo, amigos y amigas, que es necesario hacer un balance crítico de las actuaciones de la sala. Lo que hemos visto en toda esta semana es una serie de apología a las actuaciones de la sala. Hemos visto a los 4 magistrados pasearse por todos los canales de televisión en las entrevistas. Por cierto, yo quiero emplazar a estos canales de televisión, a TCS, al 12, a Megavisión, que para hacer un balance mínimamente equilibrado deberían también de invitar a voces críticas de la sala y no solo tener a los magistrados, ¿verdad?, que andan hablando cosas positivas de su gestión, pero no hay voces críticas que cuestionen algunas decisiones de la Sala de lo Constitucional. Ojalá estos medios
que se dicen democráticos, pluralistas, también pusieran la otra parte de la versión en este caso. Voy entonces a plantear 5 tesis sobre las actuaciones de la Sala de lo Constitucional, tratando, como dije, de presentar una contraparte, un balance crítico a toda esa apología que se está haciendo de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Se les ha dado reconocimientos, se han hecho foros en la UCA, en FUSADES. Yo creo que hay que ser serios y ser honestos con la realidad y hacer análisis críticos donde se valoren las cosas positivas y también las cosas negativas, en este caso de lo actuado por la Sala. La primera tesis sobre las actuaciones de la Sala de lo Constitucional es que en algunas materias, en algunos campos, los magistrados tuvieron una visión progresista, digamos, emitieron algunas resoluciones positivas, por ejemplo, resoluciones relacionadas con temas de derechos humanos, ampararon a algunas personas cuyos derechos habían sido vulnerados por el sistema de salud pública o por otras instancias. En el plano de lo simbólico reconocieron el derecho humano al agua en una resolución que emitieron. Derogaron la ley de amnistía, la ominosa ley de amnistía que constituye un manto de impunidad sobre crímenes de lesa humanidad cometidos antes y durante la Guerra Civil, aunque ya la ley de amnistía había sido modificada por una Sala de lo Constitucional anterior. En el año, a principios de los 2000, una Sala de lo Constitucional había determinado ya que los delitos de lesa humanidad no estaban incluidos en la amnistía, por un principio de derecho internacional, que es que los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra de lesa humanidad, son inamnistiables e imprescriptibles, o sea, no pueden prescribir nunca ni pueden ser objeto de amnistía. Entonces, sin embargo, la Sala de lo Constitucional se ha dado el crédito de que ellos derogaron la ley de amnistía. Digamos, está bien. Entonces, hicieron algunas resoluciones progresistas, positivas, que le generaron el aplauso de organizaciones de derechos humanos, ¿verdad? O de organizaciones de derecha como FUSADES, que les aplaudieron algunas resoluciones en materia política electoral, ¿verdad? Resoluciones sobre las candidaturas independientes, sobre el desbloqueo de las listas de candidatos, el voto por rostro. Ha habido un aplauso sistemático de FUSADES y de otras instituciones que avalaron esas resoluciones. Yo diría en este punto que habría que someter a una discusión crítica de qué tanto estas resoluciones en materia política electoral hicieron a nuestro sistema electoral más transparente, más participativo, más democrático. Yo tengo mis dudas. Yo creo que la vía para hacer un sistema político electoral más participativo, más transparente y más democrático no es necesariamente esta lógica antipartido que siguió la Sala de lo Constitucional. Yo propondría que aquí discutamos, por ejemplo, los mecanismos de participación directa de la gente en la toma de decisiones trascendentales para el país, el plebiscito, el referendo. ¿Por qué no discutimos mejor esos temas? Entonces, esa es la primera tesis, ¿verdad? La Sala se mostró progresista en algunos temas y emitió resoluciones positivas en materia de derechos humanos y otros ámbitos. Segunda tesis. A pesar de lo anterior, lo cierto es que en temas estructurales relacionados con el modelo económico, relacionados con el esquema tributario, relacionados con el sistema de medios de comunicación del país, ahí la Sala fue totalmente conservadora, fue defensora del status quo y favoreció los intereses de las élites oligárquicas del país. Es decir, por ejemplo, la Sala de lo Constitucional declaró constitucional el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que empeña soberanía, que violenta la Constitución, pero la Sala lo avaló. Los tratados de libre comercio son aspectos medulares del modelo económico neoliberal. La Sala declaró constitucional la dolarización,
¿verdad? En materia tributaria, la sala derogó una serie de reformas tributarias que buscaban revertir el carácter regresivo del esquema fiscal del país, ¿verdad? Por ejemplo, la reforma que le ponía impuesto a los periódicos, que los periódicos no pagaban impuestos. Reforma como la que le puso el impuesto de 1% a las ventas netas a aquellas grandes empresas que tienen por costumbre declarar pérdidas para no pagar impuestos. Y otras reformas tributarias que tenían la intención de revertir el carácter regresivo del sistema tributario, la sala la revirtió y de esa manera dejó intacto el carácter regresivo del esquema tributario. En el sistema mediático, la sala, en una polémica resolución sobre la ley de telecomunicaciones, que si bien tuvo aspectos positivos, por ejemplo el de declarar inconstitucional la subasta como único mecanismo para otorgar concesiones del espectro radioeléctrico, sin embargo esta sentencia perpetuó la concentración mediática, este esquema mediático que tiene nuestro país, donde unos pocos grupos empresariales controlan la mayoría de los medios de comunicación. La sala eso lo perpetuó. Entonces, la sala fue progresista en temas que no tocaban ámbitos estructurales del país o que no afectaban a las élites oligárquicas. En los temas estructurales que afectaban a las élites oligárquicas, la sala fue conservadora y defensora del status quo. Tercera tesis, la sala también fue funcional a la estrategia de desestabilización de la derecha oligárquica. Sobre todo, la sala aportó significativamente al boicot financiero que el partido Arena ha mantenido contra el Ejecutivo. Cuando la sala declaraba inconstitucional reformas tributarias orientadas a fortalecer los ingresos públicos, cuando revirtió la creación de fondos especiales como el FONAT, cuando revirtió la emisión de bonos de deuda pública, el caso famoso de los 900 millones, la sala se sumó, fue funcional a la estrategia que Arena ha tenido de ahogar, de asfixiar financieramente al gobierno. Cuarta tesis, los 4 magistrados salientes de la sala también cometieron abusos, cometieron arbitrariedades que vulneraron los derechos de muchas personas, sobre todo derechos políticos de funcionarios que fueron destituidos por supuestamente pertenecer a partidos políticos o por haber sido nombrados en componentes partidarias. Arbitrariedades que afectaron la institucionalidad del país, porque por ejemplo la sala invadió funciones de otros órganos del Estado. Por ejemplo, invadió las funciones legislativas en una serie de sentencias que en la práctica legislaban. Algunas sentencias, por ejemplo, relacionadas con el sistema político electoral, legislaban, función que es de la Asamblea Legislativa. Entonces interfirió en la función de la Asamblea, interfirió en la función del Ejecutivo. Por ejemplo, en la sentencia donde determinó en detalle criterios sobre la formulación y ejecución presupuestaria, algo que le corresponde al Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda. La Sala de lo Constitucional llegó hasta ahí, invadiendo las funciones del Ejecutivo. La sala también invadió funciones de las municipalidades. Por ejemplo, hay una serie de amparos a favor de empresas, sobre todo telefónicas, que demandaron a algunos municipios porque los municipios querían ejercer su derecho al cobro de tasas de impuestos municipales. Entonces las empresas se amparaban a la sala y la sala las favorecía. Por cierto, entre paréntesis vale decir que en muchas de esas sentencias el magistrado Belarmino Jaime, por haber estado vinculado a una empresa de telefonía, CGA Telecom, debió por ética haberse abstenido de participar en esas resoluciones. Sin embargo, Belarmino Jaime participó, fue demandado en el Tribunal de Ética Gubernamental por eso, pero el Tribunal de Ética no hizo nada. Y la quinta tesis es que los magistrados Florentín Meléndez, Belarmino Jaime y los otros dos actuaron con doble moral, aplicando de manera diferente los mismos criterios en casos similares.
Por ejemplo, el caso más emblemático aquí es esta visión antipartido, que la sala declaraba inconstitucional todo lo que le huelía a partido político. Destituyó magistrados de la Corte de Cuentas, del Tribunal Supremo Electoral, de la Sala de lo Constitucional, porque pertenecían a partidos políticos o porque fueron electos en componentes políticas. Sin embargo, este criterio lo aplicó únicamente cuando la vinculación política se relacionaba con el FMLN, con la izquierda gobernante o con alguno de sus aliados. La Sala de lo Constitucional nunca destituyó a un funcionario por pertenecer al partido Arena o por haber sido electos en un reparto partidario que beneficiara al partido Arena. Y hubo de esos. Hay funcionarios que fueron nombrados y que pertenecen al partido Arena, pero a esos la sala no los destituyó. El caso más emblemático es en el Tribunal Supremo Electoral. Suspendió al magistrado Ulises Rivas irresponsablemente, de manera abusiva y arbitraria. La sala suspende, no lo destituyó, sino que lo suspende y así lo deja suspendido. Se va y no resuelve el caso del magistrado Ulises Rivas. Entonces la sala suspende a Ulises Rivas acusándolo de tener vínculos con el FMLN, pero no suspende a otra magistrada que tiene claros vínculos con el partido Arena, que ha estado vinculada al grupo empresarial del candidato presidencial de Arena. Entonces la sala, además de que ya se sabe que con la suspensión de Ulises Rivas desbalanceó el equilibrio político que había en el tribunal, aplicó con doble rasero el criterio del antipartidismo. Entonces la sala actuó con doble moral, ¿verdad? Por cierto, en la sala misma habían magistrados vinculados a partidos políticos que, si eran consecuentes con esa visión antipartido, hubieran renunciado. Belarmino Jaime venía de Arena. Belarmino Jaime había sido abogado de Cristiani, abogado de la ANEP, abogado de los bancos, que se sabe que están vinculados a Arena. Fue asesor jurídico de Arena en la Asamblea Legislativa y él no renunció porque tenía vínculos partidarios. Entonces creo que en el balance general que se puede hacer de la Sala de lo Constitucional, es cierto que hubo acciones positivas, pero cuando uno revisa los grandes temas estructurales, la Sala de lo Constitucional fue totalmente conservadora, defensora del status quo, funcional a la estrategia del partido Arena y garante de los intereses de las élites oligárquicas. Después de 9 años de la magistratura de González, de Jaime, de Meléndez y Blanco, este país sigue teniendo un esquema tributario regresivo, sigue teniendo un modelo económico excluyente, sigue teniendo un sistema político electoral no necesariamente más participativo y más transparente y más democrático, sigue teniendo un modelo mediático concentrado. Entonces no hay cambios significativos luego del desempeño de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Entonces, para terminar, ¿qué hacer? A mí me parece que con lo actuado por los magistrados hay muchas cosas que se pueden hacer. En primer lugar, yo creo que si los magistrados cometieron abusos, cometieron arbitrariedades, deben responder por ello. Deben ser enjuiciados estos magistrados. De hecho, ya hay demandas en la Fiscalía General de la República por actos arbitrarios, por prevaricato contra magistrados de la Sala de lo Constitucional. Ojalá tengamos en algún momento algún fiscal general de la República que se atreva a procesar a los 4 ex magistrados de la Sala de lo Constitucional por los abusos y arbitrariedades que cometieron. En segundo lugar, yo creo que los nuevos magistrados o magistradas de la Sala de lo Constitucional deberían de revisar, de corregir algunas sentencias equivocadas que emitieron los magistrados salientes. Y para esto creo yo que es necesario que la ciudadanía, que la población decente, honrada, trabajadora, democrática de este país le ponga atención al proceso de elección en la Asamblea Legislativa. Hay que exigir a los diputados de la Asamblea Legislativa el nombramiento de nuevos magistrados que sean capaces, que sean competentes, que sean honestos y que sean totalmente independientes. Enfatizo en el totalmente independientes porque hay toda una prédica desde sectores de la derecha, desde FUSADES, desde alguna gente de la UCA, como el señor Enrique Argumedo del Departamento Jurídico de la UCA, que es uno de los
apologistas también de la sala saliente, que deben ser independientes de los partidos políticos, los nuevos magistrados. Sí, está bien, deben ser independientes de los partidos políticos, pero también deben ser independientes de las empresas privadas. Deben ser independientes de los grupos oligárquicos de este país, deben ser independientes de instancias como FUSADES, deben ser independientes de grupos criminales y de cualquier otra instancia de presión que pueda interferir en el correcto funcionamiento de la sala y en la correcta aplicación de los principios y disposiciones constitucionales. Cierro entonces, amigos y amigas, agradeciéndoles su atención y agradeciendo a TVX por este espacio y llamándoles a que estemos pendientes de la elección de los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional, que sean funcionarios y funcionarias que respondan a los intereses del país, que respondan a la Constitución de la República y no a otros intereses, como parece que sucedió con los magistrados salientes de la Sala de lo Constitucional. Muchas gracias y les espero la próxima semana.